Buenos días. Si hay un centro europeo que está, yo creo que teniendo interés en este momento, es Berlín, y hoy nos acompaña Hermann Parthinger con una conferencia que se titula La isla de los museos y el Foro Humboldt, la fundación del patrimonio cultural prusiano y el futuro del centro histórico de Berlín. El título ya lo dice todo. Él es desde el año 2008 presidente de la Fundación Prusiana de Cultura y Patrimonio, que es no solo director de un museo, sino que es uno de los mayores complejos culturales integrado por museos, bibliotecas e institutos de investigación. Él es doctor en arqueología prehistórica por la Universidad de Múnich y ha liderado numerosas excavaciones en España, Turquía, Rusia, Kazajistán e Irán. Desde el año 96 también es profesor honorario de arqueología prehistórica en la Universidad de Berlín. Es miembro de numerosas instituciones y su carrera está reconocida por distintos galardones, como la Orden del Mérito, que le ha sido concedido recientemente. Queremos agradecer que haya venido de Berlín y además su conferencia la va a dar en español. Gracias. Sí, buenos días, Miguel, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer que me han invitado a dar esta conferencia aquí y contar un poco sobre lo que pasa en Berlín, lo que hemos hecho en Berlín, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Es mucho y voy a tocar en mi conferencia muchos distintos temas, de las colecciones arqueológicas, de las colecciones de arte hasta las colecciones de arte contemporáneo, porque por supuesto en Berlín desde hace más de 20 años estamos todavía, se puede decir, reformando el centro de las colecciones y los edificios, los museos, y retrabajando las consecuencias, si se quiere, de la división de Berlín y también de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, porque las colecciones fueron divididas, los museos fueron destrozados. Después de la guerra, la gran parte de los museos fue en el este de Berlín, estaban reformados, pero también eso fue hace 50 años o 60, y claro, entran en unas condiciones los edificios que hay que replantearse todo, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo y de eso le voy a contar un poco. La Fundación de Patrimonio Cultural de Prusia es un título un poco raro y también en Alemania lo tengo que explicar continuamente. ¿Qué es eso? Nadie lo sabe. Es muy fácil porque el Estado de Prusia ya no existe después de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que ha quedado de Prusia son las instituciones culturales. Y esas instituciones culturales están en Berlín, pero claro, la ciudad o el país de Berlín no es lo suficientemente fuerte para apoyar estas instituciones, financiarlas, y por eso se ha hecho ya en los años 50 una fundación del Estado, que se llama en alemán Fundación de Derecho Público. Esa es una fundación, es una institución del Estado y financiado del Estado federal y de los 16 países alemanes. A lo mejor ustedes saben que tenemos una constitución federal y sobre todo en el ámbito de la cultura, los 16 países están independientes. Así que nosotros somos un ser muy raro porque somos la única institución cultural que está financiado del gobierno federal y de los 16 estados. También de estados como mi patria, Baviera, que no tiene mucho que ver con Prusia. Y el título de Prusia es un poco un reflejo de la historia, porque cuando se ha fundado esta institución, fue la idea de llamarla de Patrimonio Nacional de Alemania, pero con nuestra Constitución, los 16 países no les ha gustado mucho esto y por eso se ha creado esta fundación con este título que refleja la historia y el origen de las colecciones. Y las colecciones son, en primer lugar, los Museos Nacionales de Berlín. Son 16 museos, es el complejo más grande de museos en Alemania. Todo junto es la fundación, todo junto tiene 2.000 personas trabajando en ella y un presupuesto anual de 260 millones de euros. Es la fundación cultural más grande en Alemania y yo creo que uno de los más grandes del mundo. Porque no solamente los museos, incluye también la Biblioteca Nacional de Berlín, es con 12 millones de tomos, con 2 grandes edificios, la biblioteca científica universal más grande
en Alemania. Luego es también el Archivo Nacional del Estado de Prusia, que es con casi 40 kilómetros de actas, documentos, uno de los archivos históricos más grandes de Alemania, muy importante para la historia de Prusia y también de Alemania hasta 1945, y también tiene muchos proyectos de investigaciones, etc. Luego, también el Instituto Iberoamericano, se van a preguntar qué tiene que ver eso con Prusia, fue un regalo de una biblioteca grande de Argentina al Estado de Prusia en el 1930, con la obligación de desarrollar con esta biblioteca una institución que investiga y también transmite al público todos los aspectos de la cultura iberoamericana, sobre todo Latinoamérica, por supuesto, pero también de la península ibérica. Y hoy en día es la institución de biblioteca más grande para este ámbito, fuera, por supuesto, de la península ibérica y fuera de Latinoamérica. Y luego la quinta institución es la institución estatal de la investigación de la música con el Museo de Instrumentos Musicales. Así que la Fundación de Patrimonio Cultural de Prusia incluye todas estas instituciones que son de distintos tamaños. Por supuesto, los museos nacionales, la Biblioteca Nacional son mucho más grandes, y los otros tres, el archivo, el iberoamericano y el de música, son un poco más pequeños. Pero lo importante es ahora, y creo que es una característica única de la Fundación nuestra, porque incluye todas las partes, todos los tipos de patrimonio cultural, del arte, literatura, documentos, hasta la música, en colecciones extraordinarias. Y claro, hoy sobre todo no voy a tocar este tema en mi conferencia porque tengo solamente una hora, pero claro, en el mundo digital, incluir y juntar todos estos patrimonios de música, de literatura y del arte, eso claro, en eso estamos trabajando ya desde hace tiempo, y eso es el gran futuro, que la Fundación será no solamente un techo o una estructura de administración, sino realmente juntar los distintos tipos de patrimonio cultural. Y la gran obligación, es decir, el gran trabajo que tenemos es reformar el Centro Histórico de Berlín. Aquí puede ver en esta imagen dos círculos. Ese es el círculo del poder político, el Parlamento, la Cancillería y también otros ministerios y los despachos de los diputados. Y luego, a no muy pocos pasos hacia el este, el Centro Histórico y el Centro de Cultura, de Arte y de Ciencia en Berlín. Y esa raya blanca, eso es el paseo Unter den Linden, y aquí en medio de este paseo es por el momento el proyecto de construcción más grande que tenemos. Es la Biblioteca Nacional, tiene dos edificios, uno es cerca de Potsdamer Platz, y eso es el antiguo edificio, abierto en 1914, y tenía la sala que ve aquí, la sala de leer, fue una de las más grandes en Europa, con una cúpula enorme. Luego ya ve, en la Segunda Guerra Mundial fue completamente destrozado, y desde hace 10 años estamos ya reformando esta biblioteca. Es un proyecto que cuesta casi 400 millones de euros, porque es muy complicado, porque en Berlín es como Venecia, todo esto por encima, no del agua, pero de arena. Entonces todos estos edificios, la ópera, la isla de los museos, la biblioteca, están por encima de troncos de madera, porque la roca está a una profundidad de 25-30 metros. Eso quiere decir, y estos 25-30 metros es pura arena, que no sujeta nada, por supuesto, y esos son elementos constructivos muy complicados, porque claro, sobre todo si los troncos y los soportes se ha hecho hace 100 años o más. Y por eso reformar en estas dificultades una estructura histórica, reformarla, está bajo protección de monumentos, y luego añadir elementos nuevos, esos son procesos muy complicados y siempre surgen problemas nuevos. Y aquí puede ver un poco la parte conservada que existe. Que existía
voy a hacerlo con el ratón, la parte histórica que es Reforma, y en el centro una nueva sala para la gente que trabaja en la biblioteca, y ahí hay sitio para casi 400 personas, y también es un elemento de arquitectura contemporánea muy especial que se mete en la corazón de este edificio histórico extraordinario. Y supongo que en el 2015-16 toda la reforma va a terminada. Y entonces realmente va a ser un centro para la ciencia en Berlín, porque también tiene un centro de digitalización y muchas otras partes de una infraestructura moderna. Y eso es importante, que no solamente reformamos los edificios, sino que añadimos infraestructuras, las infraestructuras más modernas posibles para realmente crear ahí un centro que sirve para apoyar a la ciencia. Y luego pocos pasos hacia el este y se llega a la isla de los museos, los 5 museos que el Alte Museum, el museo antiguo, como se llama, de Schinkel, 1830, y luego 5 museos más, que es un proceso, un masterplan, como lo llamamos, ya más de 10 años, 15 años estamos ya trabajando en este proceso, y supongo que todavía unos 15 años va a tardar, y de eso les voy a contar un poco, porque es muy importante, porque en la isla de los museos se puede decir que empieza todo. Pensar el centro de Berlín desde el punto de vista de cultura, de arte, de historia, empieza con otra imagen contemporánea del Alte Museo de Schinkel, y a la derecha de Wilhelm von Humboldt, que fue el mastermind detrás de este proyecto, porque él fue la cabeza de una comisión que elaboraba una concepción cómo presentar las colecciones que antes estaban en el Palacio Real, que estaba justo enfrente, y eso son la colección de pintura y también la colección de arte romano, griego-romano. Y todas estas 2 colecciones venían, ese fue el primer paso a la isla de los museos en este museo. Y abajo se ve el rey Federico Guillermo IV a mediados del siglo XIX, y él fue no tenía tanto éxito como rey, pero fue un amante, un aficionado de la cultura, y él realmente tenía esa idea de detrás del Alte Museo, de crear ahí una isla de los museos, como llamamos en alemán, una Freistätte für Kunst und Wissenschaft, un espacio libre para arte y ciencia. Y él fue bastante buen diseñador, estos croquis son de él, y él tenía idea que detrás será casi una acrópolis en el llano de la isla, una acrópolis para arte y cultura y ciencia. Y él también tenía la idea que los museos de Berlín tienen que muy estrechamente conectados con la Universidad de Berlín, con la Academia de Ciencias, etc. Y esta pequeña película les enseña cómo va a ser la isla de los museos si terminamos. Aquí la Alte Museo de Schinkel, el Neue Museo, luego le voy a enseñar más detalles, que en el 2009 lo hemos reformado, la Alte Nationalgalerie, donde hay el arte del siglo XIX, el patio con las columnadas alrededor, esta parte está ya todo terminado. A finales de este año empieza la reforma del Museo de Pérgamo, aquí el Museo de Bode, este maravilloso edificio neorrenacentista que hemos terminado la reforma en el 2006, y también hemos empezado ya el edificio de entrada, porque claro, los museos están diseñados a finales del 19, o en el 19 o principios del 20, cuando no venían 5 millones de visitantes. Y claro, hoy en día, y estos de ustedes que quizás estaban ya en Berlín e intentaron entrar en el Museo de Pérgamo o en otros, son colas largas, falta el espacio, etc. Para eso un edificio de entrada será muy importante, pero también tiene otras funciones que les voy a explicar ahora un poco. He dicho que esos 5 museos, después de las destrucciones de la Segunda Guerra Mundial, 4 de los 5 fueron reformados en la época de la DDR, porque por supuesto la isla estaba en la parte este, en la parte oriental de Berlín,
Pero claro, esas reformas fueron hace 40, 50 años y cuando después de la unificación estaba claro que todos los museos se tenían que reformar de nuevo. Y muchas reformas no estaban también muy bien hechas, un poco ignorando también la base histórica de los edificios, metiendo cosas entre medias y no realmente reformándolo con todo el esplendor como han sido antes. Y eso fue un poco la base del Masterplan, realmente darles a estos edificios su esplendor histórico que tenían antes. Y el primer edificio, que fue en el 2001, reformado, la Alte Nationalgalerie, la Galería Nacional Antigua, como lo llamamos, con el arte del siglo XIX, pintura, escultura, Menzel, Caspar David Friedrich y muchos otros, Shadow, etcétera, etcétera. Es un edificio maravilloso y merece la pena solamente este museo de venir a Berlín y verlo. Y como ya he dicho, el Museo de Bode, la reforma terminada en el 2006, hoy en día es en una presentación temporal la colección de esculturas. Enseña esculturas de Bajo Imperio, se puede decir, de época tercera o cuarto después de Cristo hasta el siglo XVIII. Y lo que falta es la pintura. La pintura está en otro lugar en Berlín, pero ahí hay otros planes porque en el fondo se quiere juntar aquí, combinar pintura y escultura, pero para eso se necesita otro edificio. Eso le voy a explicar luego también un poco. Así, el Museo de Bode está terminado, pero lo que presentamos aquí no es la última palabra. Nosotros queremos más para este museo. Y luego el Neue Museum, el museo nuevo, fue el segundo museo de la isla, después del Alte Museo de Schinkel, el Neue Museo de Stüler, abierto en 1859, y este museo fue el edificio que estaba prácticamente completamente destrozado en la Segunda Guerra Mundial. Un tercio estaba ya, faltaba directamente, y ya ve las fachadas todavía más o menos a pie, pero en unas condiciones terribles. Y en la época de la DDR no se ha hecho nada, se ha hecho solamente acciones para impedir que se cae, lo que todavía está ahí de pie, pero no se podía decidirse cómo reformar o qué hacer o tirarlo completo y construir algo nuevo. Por suerte eso no se ha hecho. Y entonces David Chipperfield, como arquitecto, ha empezado con nosotros en el 2001 un proceso de reforma de la Neue Museo. Yo me recuerdo, yo estaba en el 1984, fue mi primera visita en Berlín del Este en aquella época. Yo estaba visitando el Museo de Pérgamo y luego salía y estaba aquí en el canal mirando las ruinas del Neue Museum. Fue en octubre de 84 y me preguntaba, ¿por qué coño no están reformando este museo? Es realmente una pena y se va a caer cualquier día. Si en este momento alguien me hubiera dicho, el mismo mes, exactamente 25 años después, yo mismo voy a reabrir en un Berlín unificado este museo, vamos, le hubiera llamado loco, y eso siempre no hay que olvidar, 25 años al final tampoco es tanto. Y fue realmente un proyecto muy complicado. Ya ve, fue una documentación de cada pared en cada sala, porque para cada sala hemos desarrollado con David Chipperfield un concepto de reforma, cómo tratarlo aparte, y siempre fueron, workshops interminables con conservadores, arquitectos, historiadores del arte, arqueólogos. Eso realmente fue nada menos que un gran proyecto de investigación. Y lo que David Chipperfield luego, con nuestra ayuda, ha creado ahí fue una maravilla. Y realmente también merece la pena de verlo, porque el concepto de David fue no como algunos en Berlín. Berlín hay un grupo de gente que quiere que todo tiene que ser como ha sido antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como si una guerra no hubiera habido nunca, todo tiene que reaparecer.
Y claro, eso es una posición un poco rara enfrente de la historia. Y lo que nosotros queremos es que la historia se vea. Y por eso el concepto de Chipperfield no fue, como ve aquí, los restos de las pinturas de mediados del 19, no las partes que faltan, repintarlas porque sería ridículo, sino dejar como una reconstrucción en un sitio arqueológico, ¿no? Hacer clarísimamente visible lo conservado, lo original, y separar el original de lo nuevo. Y el nuevo, claro, tiene que armónicamente, más o menos armónicamente, hay que añadirlo al histórico. Y este museo es tan maravilloso y tenemos tantos premios ya internacionales, y eso es realmente importante, y esa imagen siempre lo enseño, sobre todo cuando hablo con políticos, porque eso enseña que el dinero invertido en cultura merece la pena, porque no hay ninguna visita oficial de Estado que viene a Berlín que no tenga media hora que no vaya al nuevo museo. Es tan famoso, ha hecho la isla de Berlín, quizás no es el museo más importante de Berlín, pero es tan famoso que todo el mundo sabe de eso y todo el mundo va ahí. Y eso es como el Prado en Madrid. Y eso es importante, invertir dinero en estas instituciones. No quiero hacer toda la conferencia sobre el nuevo museo, que sería sin problemas posible, pero solamente lo maravilloso aquí ve también los distintos cambios que ha vivido el museo, porque en los años 30 del siglo pasado han empezado a reformar la presentación del 19. En el 19, así ve las salas para el arte de Egipto, se ha pintado las paredes y el techo con decoraciones egipciacas, se puede decir. Y así como la persona que entra a la sala automáticamente se sienta como si estaría en Egipto, ¿no? Un ámbito de Egipto para crear un ambiente de Egipto cuando él se acerca a las vitrinas luego a ver los objetos de ahí. Fue un poco la idea. Lo que fue importante es que la gente, los pintores que crearon estas pinturas, fueron pintores que estaban con Richard Lepsius en las expediciones de Egipto a mediados del 19, porque en esta época, claro, no había fotografía, entonces toda documentación fue hecha a base de diseños y pinturas. Así que lo han hecho gente que han visto los originales. Y luego en los años 30 ya no se quería ver, ya no se podía ver esta presentación muy intenso, y lo ve aquí abajo, se ha sobrepintado esto ya con una primera pedagogía, ¿no? con mapas, con otros elementos. Así que aquí en este museo, como las distintas fases de la presentación de los objetos están visibles, esas fases que se superponen, entonces no solamente se ve la historia de los objetos que están ahí presentados hoy en día, sino que se entiende también el desarrollo de las presentaciones museológicas de mediados del 19, principios del 20 y también en otras salas, principios del siglo XXI. Y un elemento maravilloso que ha hecho el Chipperfield, había dos patios, ve aquí abajo el patio egipcio, y claro, para protegerlo de las bombas han puesto un poco ridículo, ¿no? Sacos de arena, fue completamente destrozado, esta parte faltaba por completo, y luego Chipperfield ha hecho un poco como un patio volante, ha hecho el patio un piso para arriba, y ahí presentamos los retratos de la familia real de Amarna. Echnaton, Nefertiti y sus 6 hijas, porque hay muchos retratos de todos ellos, porque en Tutmosis ahí Borja ha excavado a principios del siglo XX ahí un taller de un escultor con todos esos retratos, y es la familia de Amarna, la familia de Echnaton, y Amarna fue esta corta fase en la historia de Egipto del monoteísmo, Amon, el dios del sol, y David tenía la idea maravillosa jugar un poco ahí, esta fase con el dios del sol, Amon, y luego ahí entra el sol directamente, porque ahí hay un techo de cristal, el sol entra directamente y por la noche hay los faros, y este juego con la luz y esta idea de Amarna es también una forma fascinante de presentación de estos objetos.
Bueno, se podría contar todavía mucho del nuevo museo, solamente le quiero provocar que tenga que venir a Berlín a verlo. Lo que estamos ahora empezando a construir justo enfrente es este edificio, también el arquitecto va a ser David Chipperfield. La colonada del 19 se prolonga, pero ya con una arquitectura moderna, contemporánea. Ahí unas escaleras que iban para arriba, ahí hay una cafetería luego, ahí hay las funciones como ustedes lo tienen aquí en este edificio en el Prado o como bajo la pirámide en el Louvre, ¿no? Un centro de entrada con las funciones que son necesarias, también tiendas de libros, etcétera, porque ahora tenemos tan poco espacio. Y claro, hoy en día no se puede vender los catálogos solamente en inglés, en francés y español, sino también en esloveno o en coreano. Y quiero decir, se necesita más espacio para estas funciones, un centro de este tipo. Y también los visitantes van a entrar por ahí, pero independiente de eso, no se está forzado a entrar por aquí. Se puede también ir independiente en cada uno de los museos y así se reparten un poco los visitantes. Y lo que es importante, ahí tenemos también otras funciones. Hay un gran zócalo de 9 metros de altura, hay una aula como esta, para conferencias y congresos, y también un espacio para exposiciones temporales también de 1.200 metros cuadrados. Así que también en este edificio son funciones muy importantes para nosotros porque en los museos, los 5 museos, no tenemos en principio espacio para exposiciones temporales. Y luego lo vamos a empezar ahora a finales de este año, el Museo de Pérgamo. El Museo de Pérgamo es quizás el museo más complicado, el más grande, el más que ha tardado. Lo han empezado de construir a principios del 20 y lo han terminado en el 1930. Y aquí vamos a construir en el curso de los trabajos también una cuarta ala, que estaba aquí en este dibujo de Messel, el arquitecto. Siempre fue planificado, pero nunca se ha podido realizar, pero lo vamos a realizar porque si usted está, por ejemplo, hoy en día aquí y quiere ver a la ala sur, tiene que volver todo el camino. Y claro, es mucho más bonito tener un recorrido alrededor de todo este museo. Y hay un recorrido en la planta principal, que es esta, que es un recorrido sobre la historia de la arquitectura de antigüedades, y luego hay un primer piso, por supuesto, donde hay todas las otras partes de arte y otras materia cultural. Y ahí les enseño un poco una pequeña, un paseo virtual que empieza en la ala nueva que vamos a construir con los objetos de arquitectura de Egipto que tenemos, el templo de Sahure, el portal de Kalabsha y otros elementos de arquitectura, plus estatuas grandes de Egipto faraónico. Luego entramos por aquí, el portal de Tel Halaf, ya a Próximo Oriente. Estas esculturas de Tel Halaf que estaban completamente destrozadas en la guerra y de 30.000 objetos, fragmentos estaban reconstruidos. Había hace un año una exposición en Berlín que van a ser visible ahí, expuestos ahí. Luego, eso es ya visible ahora. Esa es la calle de procesión de Babilón, de las excavaciones alemanas a principios del siglo XX. La puerta de Ishtar, neobabilónico de Babilón. Eso ha sido Oriente, Próximo Oriente, Mesopotamia. Luego entramos en 3 salas que enseñan el mundo helenístico, griego, romano. Aquí el portal de Miletos. Y luego, por supuesto, el corazón de este museo, el altar de Pérgamo. Y aquí voy muy bien el techo. En todas partes el techo es de cristal. Y eso fue a principios del siglo XX la idea, y eso fue por primera vez que eso se ha realizado. Un museo realmente de arquitectura, que haya espacio para acercarse a la arquitectura, y que viene la luz del día entra en el edificio,
Por supuesto, en Berlín no hay tanto sol como aquí, así que se tiene que ayudar un poco con luz artificial, pero eso fue la idea. Y también las paredes están pintadas así con un poco blanco, azul claro, así como si la persona está en espacio libre y se acerca a los monumentos, que tiene espacio de acercarse. Y aquí luego, después del mundo antiguo, en la sala norte, eso vamos a hacer completamente nuevo. Eso la fachada de Mshata, que es uno de los elementos, de los monumentos más importantes por su decoración del islámico temprano. Es decir, que es realmente un recorrido de la historia, de la arquitectura, de las culturas, de las civilizaciones de antigüedades, único en el mundo, empezando con Egipto faraónico, Mesopotamia, el mundo griego-romano y terminando en el Islam. Y eso también es muy importante porque enseña el mundo griego-romano no se entienda sin entender las raíces en Mesopotamia, en Egipto, y el Islam, el arte del Islam no se entienda sin ver las tradiciones que vienen del arte griego-romano. Yo creo que sobre todo hoy en día, y en Berlín, con una sociedad mucho más multicultural, es también importante de hacer a los visitantes entender estas conexiones. Ese será el Museo de Pérgamo, pero empezamos a finales de este año. Está previsto un proceso de construcción de 13 a 15 años. Es muy complicado y creo que es realmente como se dice en inglés, un challenge, no sé en español. Es un proyecto realmente muy complicado porque todo el patio central y también la parte detrás del museo hay sótanos que están ya bajo agua. Y entonces muy complicado y no podemos sacar los sótanos y reconstruirlos como sótanos nuevos, que sería mucho más rápido, más barato y mejor, pero son bajo protección de monumentos, así que hay que respetarlas y tenemos que reformarlas. Es decir, el proceso es mucho más costoso, cuesta mucho más tiempo y no sabemos qué va a pasar, cuántos años al final tardará. Así que eso es un proceso muy largo. Y luego lo que ve ahí en amarillo es la promenada arqueológica, como lo llamamos. Porque antes de la guerra, los museos estaban conectados por puentes. Había aquí un puente del Alte Museo al Neue, un puente del Museo de Pérgamo al Bode. Pero esos puentes estaban destruidos en la guerra y no queremos reconstruirlos porque pensamos que no es realmente también para esas masas de turistas, no es la forma apropiada de conectar los museos. Y por eso vamos a hacer lo siguiente, en el curso de la reforma, en el Bode ya está hecho y en el Neue Museo también está hecho, los patios centrales los bajamos un piso más hacia abajo y los conectamos con galerías subterráneas. Y eso no solamente serán galerías de conexión, sino que este largo espacio lo llamamos nuestro sexto museo. Porque ahí este espacio va a ser un espacio para exposiciones temporales, porque como ya han entendido, los edificios se concentran en ciertas épocas, en ciertas culturas, en ciertos tipos de artes, pero el hombre siempre tenía las mismas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué significa arte? ¿Cómo el hombre en distintas partes del mundo, en distintas épocas, ha visto ciertos fenómenos que siempre para él han sido importantes, y estas preguntas vamos a enseñar en esta promenada arqueológica y utilizarlo como un espacio temporal solamente para exposiciones interdisciplinarias que conectan un poco las colecciones que están repartidas en distintas casas. Y luego estamos en la isla, no es solamente la isla también es el espacio aquí enfrente. Estamos ahora trabajando en esta parte. Esto está ya reformado, eso es un edificio, también edificios neorrenacentistas, donde ya después de la reforma lo hemos cogido. Y esta parte vamos a abrir a finales de octubre y en toda esta zona va a ser un centro arqueológico. Porque las bibliotecas, los laboratorios de restauración,
las colecciones de estudios, etcétera, están en una forma muy caótica repartido por todos los museos en la isla. Y lo sacamos de ahí, también los despachos de los científicos, y lo vamos a concentrar ahí en este centro de investigación, que por fin también tendrá espacio para científicos de todo el mundo de venir ahí, de trabajar, una biblioteca con 150.000 tomos de arqueología, casi como el arqueológico alemán en Dahlem, así que va a ser realmente un centro de investigación, porque ahora es imposible, los libros están repartidos por los despachos de nuestros colegas, y claro, para una persona que viene de fuera es imposible ahí trabajar. Así que también, como he dicho antes, reformar también la infraestructura, no solamente los edificios. Aquí ve este modelo que vamos a abrir a finales, están ya dentro, y el 31 de octubre habrá la apertura oficial. Y lo que es importante también en cuanto a la historia de nuestras instituciones, ya he dicho que en mediados del 19 la estrecha coordinación y el trabajar juntos muy estrechamente con la Academia de Ciencias, con la Universidad de Berlín, fue muy característico para la época de finales del 19 y principios del 20. Y eso ha sido fuerte, el punto fuerte de Berlín como ciudad de ciencia también. Y eso también, después del 33 y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, no se ha podido reformar. Y eso también hemos podido reformar porque las dos universidades, la Humboldt, la Freie, luego la Academia de Ciencias, el Arqueológico Alemán, el Max Planck y la Fundación de Patrimonio Cultural de Prusia, formamos un centro de excelencia que hace poco se ha prolongado para otros 5 años con mucho dinero para proyectar juntos, ¿no? Combinar también tenemos para estudios, para un camino de estudios de tesis, es decir, una nueva forma de trabajar, de poder trabajar y tratar con las colecciones, hacer las colecciones accesibles. Un proyecto tenemos también en Kulturforum por Historia de Arte que realmente crear o hacer posible que más científicos jóvenes que hacen la tesis, pero también mayores y estudiantes, todo tipos, tendrán más acceso a las colecciones y trabajarán más con las colecciones nuestras. Eso creo que es también una meta muy importante. Esta foto enseña este espacio, es una foto un poco antigua. Aquí ve estos edificios neorrenacentistas que ya están reformadas, y aquí no se ve, pero ya está prácticamente construido todo esto, el centro arqueológico, y lo que queremos todavía, ya lo he dicho en un momento presentando el Museo de Bode, combinar la escultura con la pintura, y estamos planificando otro edificio aquí que sea la ampliación del Museo de Bode. Aquí ve el diseño, cómo va a ser un poco, porque ahora tenemos aquí las esculturas y el Museo de Esculturas cada vez tenemos menos visitantes. Claro, el edificio es una maravilla, las colecciones son extraordinarias, pero un museo que enseña solamente esculturas no tiene tanto éxito si se está combinado con pintura. Y eso fue la idea de Bode. Bode ha hecho el concepto a principios del siglo XX. En esta época, Wilhelm von Bode fue quizás el director general de los museos más innovador en nuestra historia. Él ha creado el concepto y la arquitectura de este museo como un edificio ideal para enseñar todo junto: escultura, pintura, también gráficas y otras artes. Pero claro, ya en su época, pocos años después, antes de la Segunda Guerra Mundial, ya fue demasiado pequeño. Y hoy en día nuestra colección de pintura, del gótico hasta el rococó, está en el Kulturforum, a kilómetros desde este lugar, muy mal visitado, que es una pena, y lo que queremos hacer es juntar esas dos colecciones aquí, porque entonces eso, solamente cuando eso será hecho, la ISO de los museos, que se puede llamar el Louvre alemán, realmente terminando todo de presentar el arte, el desarrollo del arte griego, de las antigüedades en general, hasta el 19, entonces estará completo.
porque hasta ahora, del siglo XIV hasta el XVIII, el arte más importante, que es la pintura, falta en la isla de los museos. Y claro, nuestras colecciones son extraordinarias, del siglo XIV, pintura, escultura, o aquí también, hace poco había una exposición sobre retratos del Renacimiento, que tenía muchísimo éxito y ha enseñado que interesante es realmente poner en un diálogo esculturas y pinturas, o Botticelli de Mariano, ¿no? Con sujetos semejantes, pero pintura y escultura, Donatello, Riemenschneider, Branzino, Vermeer, Caravaggio, Bernini. Son realmente colecciones extraordinarias y ganan muchísimo más si se puede juntar esas dos colecciones y mezclar pintura con escultura y no separarlos en distintos lugares en Berlín. Pero para eso se necesita un nuevo edificio y eso es el proyecto para el cual estamos todavía luchando, porque todo lo otro está prácticamente financiado, pero todavía tenemos que convencer la gente que decide estas cosas, pero estamos en buen camino porque entonces todo esto será terminado. Y luego hay otro proyecto, eso fue la isla de los museos, al otro lado de la isla, aquí el Lustgarten, el parque, al otro lado ve aquí el Palacio Real de Berlín, que se ha decidido de reconstruirlo. Aquí ve una fotografía antigua y un fotomontaje arriba, cómo va a ser. Fue una decisión de reconstruirlo de nuestro Parlamento, porque en la época de la DDR fue volado como en el 50-51, como un símbolo de monarquismo, de militarismo y prefascismo, yo no sé qué más. Y fue una decisión ideológica puramente, ¿no? Y nuestro Parlamento ha decidido de reconstruirlo, pero solamente las fachadas para llenar un poco la herida en el centro histórico de Berlín, pero por dentro va a ser una arquitectura moderna y también un centro cultural bastante moderno dedicado a las culturas alemanas. Nosotros decimos außereuropäisch, y creo que eso no se puede traducir al español y eso está bien porque es también un término que no está muy correcto. Se puede decir arte y cultura de África, América, Asia, Oceanía y Australia. Todo que no sea Europa, porque Europa, el Próximo Oriente, es en la isla de los museos y el resto del mundo será ahí. Y esas colecciones están ahora en Dahlem, el Museo de Etnografía y el Museo de Arte Asiático. Aquí ve el edificio antes de su destrucción, así ve un poco que los grandes ejes unter den Linden, las grandes calles que van a través de la ciudad realmente están orientados hacia el Palacio Real, y también la Puerta de Brandenburgo, que puede ver ahí, fue planificado desde el palacio, porque a principios del 19 Federico Guillermo II miraba en esta dirección y no había fin, ¿no? No había fin. La mirada iba por ahí y venían árboles, y por eso quería ahí una puerta, y desde la Puerta de Brandenburgo, desde el Palacio Real, se ha creado la Puerta de Brandenburgo, que es hoy el símbolo de Berlín, ¿no? Para entender un poco, se podría ahora contar más historias, pero del desarrollo arquitectónico del centro de Berlín, pero para entender cómo todo esto se ha creado uno tras otro, eso ha sido un poco el argumento de reconstruir, por lo menos en las fachadas exteriores, el palacio. Se reconstruirá uno de los patios, pero el resto, claro, el interior, hay también este grupo de Berlín que quiere reconstruirlo todo, pero es ridículo, ¿no? Porque lo que había por dentro, eso es perdido, eso no se puede reconstruir. Hay que ser un poco también sincero con la propia historia. ¿Qué se va a hacer? Aquí ve fotos. El Palacio Real estaba dañado por las bombas, pero no demasiado mal, porque estaba utilizado como museo entre el 46 y el 50, y en estas fotos ya ve los primeros pasos de volarlo en el 50-51 del gobierno de Berlín, de Alemania del Este. Luego 20 años no había nada en este lugar, luego el Palacio de República, y claro, nuestro Parlamento ha decidido de tirar el Palacio de República y reconstruir el palacio, y dentro de quizás 8 o 10 años en estos fotomontajes ve
como otra vez va a haber el centro de Berlín. Hay excavaciones ahora porque una parte del palacio está conservado. Y claro, es también interesante porque es el núcleo más antiguo de Berlín. Y son 3 instituciones que van a entrar en el palacio que llamamos Humboldt Forum, Foro de Humboldt. No lo vamos a llamar palacio. Como la gente lo van a llamar, vamos a ver, pero para nosotros es el Humboldt Forum, ¿no? También importante. Es un poco... la fachada es una cita de la historia. Nosotros no queremos reconstruir la historia como si nada hubiera pasado. Es una cita de lo que había ahí, pero por dentro había algo completamente nuevo. Y 90% del espacio van a ocupar los museos con las colecciones etnográficas y del arte asiático. Luego habría una parte también, una biblioteca pública y también unas colecciones de la Universidad de Humboldt, que está enfrente, un laboratorio, un Humboldt laboratorio lo llaman, un poco a explicar a la gente qué es historia, ¿no? Cómo historia se desarrolla, etcétera. Y lo que es interesante, porque mucha gente pregunta, bueno, reconstruir el palacio, pero ¿por qué entran ahí colecciones etnográficas? ¿Qué tiene que ver eso con el palacio? No, tiene mucho que ver con el palacio, porque todas las colecciones vienen del museo, del palacio. Todas las colecciones que ahora están repartidas por la ciudad en nuestros museos, antes estaban en la Kunstkammer y en otras colecciones, y hemos encontrado de la época de Schinkel también dibujos que enseñan varias salas con colecciones etnográficas, así que hay bastante conexión entre este edificio y nuestras colecciones. Y vamos a reconstruir también la Kunstkammer. Aquí el Museo de las Américas, aquí en Berlín, en Madrid, lo enseña bastante bien en la primera sala, este fenómeno que es una Kunstkammer, ¿no? Colección de objetos, por primera vez intentar de poner orden en la cultura material, etcétera. Y lo que es importante, que por supuesto Alemania también ha tenido una aún muy corta historia colonial, y lo vamos a presentar también, pero lo que es importante, que la mayor parte de nuestras colecciones vienen de exploraciones y expediciones científicas. Por ejemplo, Georg Foster, él viajaba con James Cook al Pacífico, y de ahí viene la base de nuestra colección del Pacífico. O Alexander von Humboldt ha hecho el primer paso para nuestra colección de Mesoamérica, y muchos otros, ¿no? Schlagintweit, que viajaba en Mongolia, en Tibet. Y eso es importante. Aquí veo un poco el escenario de la dramaturgia del Humboldt Forum. Será lo que llamamos Agora, será la planta baja, la primera planta. Cuando se entra va a ser una zona con muchas actividades, con aulas para conferencias, con espacio para exposiciones temporales, con un cine, para que toda la pluralidad de expresiones culturales se podrá ver, para música, para teatro y todo. Y luego por encima de eso va a haber un piso que se llaman los Werkstätten des Wissens, laboratorio del conocimiento. Ahí van a ser las bibliotecas, zonas para investigación, y luego los pisos hacia arriba va a ser un viaje alrededor del mundo con nuestras colecciones de estos 2 museos. Ahí veo un poco la arquitectura. Hay una entrada principal, ahí es la primera planta, será el espacio para exposiciones temporales. Aquí grandes salas multifuncionales para cine, para teatro, para música, para lo que sea, y también este gran espacio de entrada se podrá, como ve aquí, utilizar si hay cosas que con hasta 2.000 personas se puede utilizarlo también en ese sentido. Luego el otro patio hacia el este será al aire libre, se podrá utilizar también, aunque en Berlín llueve bastantes veces, yo no sé cuántas veces se podrá, pero bueno, será abierto y con acceso las 24 horas al día al público. Y luego los otros pisos enseñan las colecciones. Y hay que decir que el Museo Etnológico, el Museo de Arte Asiático, son quizás entre los más grandes que existen, porque juntos tienen 600.000 objetos, y lo vamos a presentar en 2 plantas, y solamente unos elementos. Por ejemplo, hay una colección
bastante importante de barcos del Pacífico. Y claro, queremos también no queremos solamente llevar los objetos donde están ahora al Humboldt Forum, sino que queremos presentarlo de una forma nueva. Queremos contar más historia alrededor de los objetos. Porque claro, los barcos son muy bien, todo el mundo en Berlín sabe, con los niños van ahí porque pueden montar los barcos, pero yo creo que hay que también explicar a la gente qué significa, qué importancia tenía la navegación en el mundo, en el ritual, incluso en la religión y en el arte de estas culturas. O estatuas de África, cualquier mundo etnográfico en el mundo las tiene. Nosotros tenemos una colección también grandísima, pero no la vamos a presentar como objetos de arte, salvo punto de vista estético, pero también en otras salas queremos explicar qué hay detrás de todo eso, qué significa, por qué existen, porque había algunos reinos en África occidental donde ya estaban retratos de reyes que tenían, ¿no? En otros son tipo fetish, y eso es muy importante para ver el nivel de desarrollo de esas culturas, y por eso creo que hay que contar más. Y también la vista de otras culturas hacia los europeos, no solamente la vista de los europeos a estas culturas. Ahí ve a la izquierda, es una imagen de Benin, de Nigeria, presentando portugueses del siglo XV, ¿no? En el centro de Asia y en la derecha desde Mesoamérica, presentando misionarios españoles. Así que como ellos han visto en el curso de los siglos los europeos. O por ejemplo tenemos una colección también de esas culturas que han a través de la esclavitud estaban sacado tribus enteros de centro de África y llevado a Latinoamérica o al Caribe. Aquí tuvimos hace poco una exposición sobre el culto de vudú. Eso es un fenómeno interesantísimo, porque estas culturas del centro de África han llevado al Caribe y claro, han traído su religión, sus rituales, y ahí se han mezclado con la religión, los rituales de los indios que había en estas islas del Caribe, y también se han juntado elementos del catolicismo. Y todo eso se ha creado algo totalmente nuevo en el arte y en los rituales. Y eso es interesantísimo como fenómeno cultural, y eso también hay que explicar y no solamente presentar como obras de arte. Luego, la gran colección de Mesoamérica, arte de Asia, las pinturas que tenemos de nuestras expediciones en la Ruta de la Seda, muy importante para el desarrollo del budismo, hasta pinturas de papel, etcétera, de China, Japón, una casa de té, etcétera, para poder presentar rituales, etcétera. Y lo que puede ver ahora, porque claro, el palacio todavía no se puede ver, parece algo extraterrestre ahí, que es una box, se llama Humboldt Box, y mucha gente va ahí porque tiene, claro, es un lugar muy importante, y en varios pisos ahí estamos explicando qué va a pasar en este lugar. ¿Por qué se va a reconstruir el palacio? ¿Qué es la historia de este lugar? ¿Por qué se va a llamar Humboldt Forum? ¿Qué queremos en el Humboldt Forum? ¿Cómo queremos presentar las culturas de otros continentes? ¿Y para qué eso es importante? Y eso es importante porque fue hace 10 años Jacques Chirac, porque él ha fomentado en París el Musée de Quai Branly como un museo un poco semejante, y él ha dicho como argumento, porque él ha apoyado tanto este museo de Musée de Quai Branly a París, él ha dicho que museos como el Louvre no tienen un futuro, o nuestra sociedad no tiene un futuro si solamente estamos mirando a museos del Louvre y estamos ignorando el arte de 800% de la humanidad. Y eso es verdad. Y nosotros tenemos, no en todas partes existe la posibilidad de juntarlo todo. En Berlín, y eso es quizás la suerte, entre comillas, de la historia, de las destrucciones de la guerra, de la separación, de la división de Berlín, que todo ha sido un poco temporal, y ahora la posibilidad desde hace 20 años de juntarlo todo y reformarlo con nuevos conceptos, porque ¿qué ciudad grande del tipo de Berlín tiene la posibilidad de tener grandes espacios libres en el centro histórico? Ninguna, ¿no? Y aquí tenemos la posibilidad, y por eso creo que ha sido una decisión correcta de poner aquí, enfrente de la isla de los museos, como decimos, nuestro Louvre con el arte de Europa y del Próximo Oriente,
de la arqueología hasta el arte del 19 y enfrente el arte y la cultura de los otros continentes. Y dentro de poco, y para el Humboldt Forum está previsto terminarlo en el 2019, bueno, yo creo que tardará un poco más. Pero bueno, 21, 23, ¿qué más da? Importante es que se terminará antes que yo me jubile, pero bueno, para eso todavía hay que un poco de tiempo. Y entonces realmente va a ser un centro de cultura mundial en el centro de Berlín. Y para terminar, por supuesto, eso todavía no es todo. Tenemos la Kulturforum, que es cerca del Potsdamer Platz. Esa fue durante la división de Berlín, la isla de los museos del oeste de Berlín. Porque la isla de los museos fue en el este, no fue accesible y se desarrollaba justo al lado del muro, porque en Potsdamer Platz pasaba el muro, un otro centro de museos que se llama Kulturforum, con colecciones. Ahí es el Museo de Grabados, es el Kunstgewerbemuseum de Artesanía y hay aquí la Gemäldegalerie, el Museo de la Pintura del 14 al 18 y esta colección queremos llevar, como he explicado, a la isla de los museos en el Museo de Bode y el nuevo edificio enfrente. Y este edificio queremos reformar para un museo del arte del siglo XX, porque en Berlín hay esto, es aquí, el edificio de Mies van der Rohe, la nueva Galería Nacional, pero es un edificio pequeño que solamente podemos enseñar una parte de nuestra colección del siglo XX y Berlín no tiene un museo que puede enseñar realmente el siglo XX completo. Y por eso aquí tenemos 6.000 metros cuadrados, ahí queremos enseñar todas nuestras colecciones del siglo XX y este edificio aquí, el de Mies van der Rohe, va a ser combinado con esto. Aquí del expresionismo hasta Beuys, todo el siglo XX y aquí para exposiciones temporales. Y las colecciones son extraordinarias, pero cuando venga usted, casi nunca lo puede ver, sea Kirchner, Pechmann, los expresionismos, Dix, George Grosz, Schad, Belling, Max Ernst, Magritte, esos dos son obras de la colección Peach, son 150 obras extraordinarias de una colección privada del surrealismo y impresionismo abstracto que hemos recibido como regalo dedicado a la Fundación, pero tampoco se puede enseñar. Y luego también la segunda mitad del siglo XX, Barnett Newman, Gerhard Richter, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, y aquí también un poco a la izquierda Sitte, Anselm Kiefer, a la derecha, un poco también es muy interesante luego el desarrollo del expresionismo hasta la Segunda Guerra Mundial y después había dos desarrollos paralelos. En el este de Alemania había una galería nacional y en el oeste de Alemania había una galería nacional. Y también se puede perfectamente enseñar los dos desarrollos de arte paralelos y eso todavía no enseña ningún museo en Berlín. Y por eso queremos este museo como una galería del siglo XX y terminando con Beuys para realmente entendiendo el siglo XX qué significa para el desarrollo de la cultura. Y el último es Charlottenburg. En Charlottenburg tenemos el Museo Berggruen, Schaff-Gerstenberg. Esos son pequeños edificios históricos. Hemos añadido edificios nuevos con colecciones privadas que están dedicados a la fundación. Y eso es importante porque no hay que olvidar, en la época de los nazis, la Galería Nacional tenía quizás una de las colecciones del arte moderno clásico más grandes en el mundo en esta época. Y por el, ¿cómo se llama? En Arte de Kunst, los nazis han llamado arte degenerado, y nosotros sabemos a través del horno de la nueva National Gallery, no solamente han vendido al extranjero edificios, realmente han quemado gran parte de las pinturas que tuvimos, y claro, por eso estas colecciones privadas que recibimos son importantísimas porque se puede imaginar que es imposible comprar en el mercado libre estas obras. Y gracias a Peach, gracias a Scharf, gracias a Gerstenberg y gracias a Berggruen recibimos gran parte de estas colecciones y realmente podemos un poco cerrar esta herida
en nuestra colección, en nuestra historia. Así el Museo Berggruen, estamos ahora construyendo al lado una extensión, una casa histórica que se reforma, un paseo de conexión y detrás también un jardín de esculturas. Recibiremos nuevas obras de arte de la familia de Heinz Berggruen, pero sobre todo lo más importante es que Heinz Berggruen fue el manager de Picasso, se puede decir, ¿no? Él ha vendido Picasso y tenemos gran parte de su colección, Klee y muchos otros de su época. Y el último centro es el realmente contemporáneo, el Hamburger Bahnhof, que todavía tiene partes de la segunda mitad del siglo XX que queremos llevar al Kulturforum, a la Galería del siglo XX, para tener más espacio ahí para lo que hoy en día es contemporáneo, porque Lichtenberg, Beuys, Warhol hoy en día ya no es contemporáneo, es segunda mitad del siglo XX, y eso es un poco el cambio de los museos, y al final también el Hamburger Bahnhof va a tener mucho más espacio. Tenemos aquí la colección Flick, contemporáneo en este edificio largo, y aquí son galerías, eso no pertenece a nosotros, pero son galerías, es importante porque se desarrolla todo un conjunto, un cuarto de arte contemporáneo, con galerías, con artistas, etcétera, y esta conexión de nuestro Museo de Arte Contemporáneo y la colaboración con galerías y con artistas es muy importante, y eso es lo que se llaman Art Campus Berlin. Y con eso quiero terminar. Es mucho que ya hemos hecho, queda mucho o todavía más para hacer, pero es una gran oportunidad que tenemos, pero no es tampoco así que tenemos ideas bonitas y las queremos realizar. La verdad es que es un poco retrabajando el resultado de nuestra historia, porque las colecciones estaban divididas, los edificios estaban destruidos, en el este y en el oeste había desarrollos distintos, y ahora hay que ponerlo todo juntos, hay que reunificarlo, no solamente la ciudad, sino también las colecciones. Eso da problemas, pero eso da también grandes oportunidades. Muchas gracias.